¿O no estamos listos ya para grabar ya? Sí, mutante, estamos listos. Por supuesto, la que la gente Yo no, pero bueno. ¿tú estás listo? Adelante, Entonces, por favor. adelante, seguimos entonces, porque la gente acá ¿Qué no le se vamos a da hacer? cuenta, la verdad, de todo lo que hemos Acá hay pasado para problema. grabar este primer programa. Hemos tenido problemas técnicos, dificultades para coordinar acá temas con el local, pero estamos listos ya para este primer episodio. Pues nos hemos reunido aquí entre mutantes para conversar de todos los temas que se nos ocurran relacionados a lo que más nos apasiona, que es el metal. Así que bueno, ¿con qué arrancamos el día de hoy? Bueno, el primer episodio de nuestro podcast Entre Mutantes va a hablar justamente qué es un mutante, por qué en la escena limeña y peruana usamos el término mutante. ¿A quién se le ocurrió el tema para empezar? A Cuenta Martín. la historia. El tema el tema que vamos a nos hablar, yo creo que convoca. Yo pensé que el término. Fue tu idea, ¿no? ¿Por qué Yo se te creo que ocurrió? sí. Tú siempre has tenido esa curiosidad por saber, ¿no? Sí, de hecho que sí. Yo tenía la impresión, de hecho es que, ¿sabes? Pues a fines de los 80 se empezó a hablar bastante de mutaciones y cosas por el peligro nuclear y tal. Y siempre me interesaba mucho por qué acá en la escena limeña y bueno, de varias ciudades del país se dice mucho entre la gente, ¿no? Claro. Se suele hablar entre gente que escucha, que le gusta el metal, se suele hablar de mutante, ¿no? Perdón, me dijiste que había hecho una investigación por tu parte sobre eso. Sí, en algún momento, en algún momento tuve un programa de radio y cada vez que entrevistaba a alguna banda, algún representante de una banda de otro país, preguntaba en algún momento, ¿no? Ya sea dentro de la entrevista o fuera, si conocían el término y si tenían alguna especie de, o en todo caso si tenían alguna especie de equivalente, ¿no? Porque, digamos, más adelante vamos a hablar del origen real o el origen real que hemos rastreado del término acá. ¿Pero qué te decía? Pero sí, pues en los últimos años o incluso en la última década se habla mucho se siente mucho entre mucha gente que tiene que ver con algo no tan amigable, ¿no? O sea, digamos, algo como que originalmente pudo haberse sentido como un insulto, como una especie de cuestión peyorativa, pero de lo cual la gente se había apropiado finalmente y era tomado ya con orgullo, ¿no? Pero Sí. eso te iba a decir, la gente lo asume con mucho orgullo, Pero eso, creo. Algunos, ¿no? Porque otros también lo usan como... Un despectivo para descalificar. pero es curioso porque yo cuando lo escuché por primera vez, que fue en el 2008 por ahí, nunca me sentí despectivo, o sea, me sentí como que cuando me dijeron, oh, es mutante, así, y era chibolazo, tampoco es que me sentía aburrioso, pero simplemente siempre lo sentí como decirlo, un emblema, algo así, pues, ¿no? O sea, que me digan mutante era como que está formando parte de un colectivo. Parte de un colectivo que solamente escuchaba un heavy metal extremo, ¿no? En este caso. Yo realmente lo escuché también cuando empecé a escuchar metal, yo escucho metal desde mediados de los 90, pero cuando ya me empiezo a meter de lleno en la escena, a interactuar con la gente, es más que nada por el entorno de Quilca, de Galería Brasil, por ahí lo he escuchado. No recuerdo en qué circunstancia, pero alguien por ahí lo pronunció y se hizo tan recurrente que ya un término que uno lo va asociando, ¿no? Y se siente bacán de alguna manera, ¿no? No sé, Martín, ¿tú cuándo lo escuchaste por primera vez? La verdad, la primera vez que lo escuché no fue en el entorno metal. No, pero hablando del entorno metalero, propiamente dicho, ¿no? No sé, fines de los 80, ¿no? Por ahí. Acá Sí. tenés más viejo que nosotros. Sí. Ya. O sea, pero lo escuchaste en un concierto, o cómo fue, o que la fuiste calle, a o sea, comprar un disco y... No, había lugares donde nos juntábamos, pues, ¿no? Donde iba la gente... La gente mutante. Sí, había partes de la ciudad donde iba la gente que escuchaba metal, ¿no? Ya. También iba otra gente, entonces eran como espacios donde la gente se podía juntar, escuchar música, Y por ahí iban con las soltó el término, caseteras, ¿no? con las pilas, y a tomar unos tragos, ¿no? Porque también existían los heavies en esa época, ¿no? Sí, A los que le decían los heavies. sí, algunos le decían metaleritos, ¿no? Ya. O sea, era como que el metalero serio para los que escuchaban thrash, Los que dicen ser la buena música. Bueno, creo que ese va a ser otro tema que vamos a debatir acá, ¿no? No, Va a sacar mucha roncha, creo. Sí, que es la buena música. Claro, ¿no? pero por ahí en Bueno, esas reuniones que comentabas, escuchaste el término mutante. No reuniones, eran lugares donde caías, pues, ¿no? Donde Básicamente caías. un fin de semana encontrabas gente, ¿no? Y ya te ibas haciendo amigos de algunos. Y ahí, pues claro, empecé a hablar, oh, ese mutante, no, esa gente mutante, ¿no? Claro. Pero siempre había un poco ese doble juego, sentido, depende de quién lo decía y para qué lo decía, ¿no? Por supuesto, claro. Entonces creo que esto ya nos lleva a hablar un poquito de las referencias que hay de repente literarias, cinematográficas, ¿no? Sobre
Ustedes han investigado mucho sobre ese tema, más que yo, eso sí me consta. No sé si este, algo... en este caso, claro, o sea, hablamos del término mutante en la cultura pop, siempre se ha usado, ¿no? O sea, es un término y un ente que, por ejemplo, cuando tú ves Los Simpsons, ves que la mutantada está ahí presente, ¿no? Que Blinky creo que se llama El pez que tiene el pez tres que ojos. tiene tres ojos, o en las portadas de Heavy, de Thrash Metal, Evil Dead, hasta por lo que tengo acá, de Mega, de Bill Brothers, eso tendría que ser un mutante. No en la terminología como tal, porque mutante es alguien que es algo que genéticamente muta, Claro. pero también lo puedes tomar de la forma literaria, ¿no? En este caso, el primer mutante que conocemos vendría a ser Frankenstein, ¿no? Porque es una unión, pero es un mutante por el aspecto de su ser, o sea, que está siempre discriminado, que la gente no está bien visto. Ese es un mutante, ¿no? En ese aspecto, pero... Y yo creo que eso se llevó en los 80s, pero luego descubrimos que no era así, que era totalmente al revés, pues, ¿no? Ah, ya, por una investigación que han hecho ustedes. Es que Pues, claro, ya, después, primero si te das cuenta, en los años 60 para adelante ya empieza a cambiar esta onda del mutante así discriminado y se vuelve ya algo heroico, pues, ¿verdad? O sea, tú, por ejemplo, ya en los 90 escuchabas, oh, yo quiero ser Wolverine, pues. O escuchabas, puta, quiero ser Spider-Man, pues, ¿no? Claro, Y ellos son estamos hablando mutantes. ya de referencias de los cómics, justamente, claro. Pero es que es cierto, o sea, hasta en los videojuegos. No, pues, ¿O no totalmente. te pasó? No, sí, en los videojuegos también hay referencias de muchos mutantes, ¿no? Pero Martín, me interesa mucho el tema del aspecto literario. Creo que tú habías rescatado más información de eso. Sí, justo hoy día vi una noticia de un sapo descubierto en Canadá en la década del 90 que tiene los ojos dentro de la boca. Y ahí ya se habla de un caso de mutación intensa, ¿no? Porque hay, digamos, los primeros casos de mutación a consecuencia ¿cómo se llama esto? De radiación nuclear. Se descubren, pues claro, a mediados de los 80, 70, y sobre todo está el caso de Chernobyl, ¿no? Chernobyl, claro. Pero ahí se habla de mutación leve, ¿no? Por ahí cambios en el tono del pelaje, aletargamiento de algunos insectos, o sea, no son casos radicales como animales que crecen muchísimo, que les salen dos cabezas o como esas cosas, pero un poco podríamos pensar que esta cuestión y esta presencia constante de la amenaza nuclear empieza a crear, a despertar la fantasía de la gente, ¿no? Y a crear en el imaginario colectivo a este nuevo monstruo, ¿no? A este nuevo ser que está íntimamente ligado con una cuestión totalmente coyuntural de la época, ¿no? Que es el monstruo por mutación. Que claro, como decía Rodrigo, existen diferentes monstruos mutantes, ¿no? Claro. Empieza desde el mutante, o digamos, por un lado tenemos al mutante torpe, el mutante inútil, el mutante simplemente monstruoso, y por el otro lado tenemos al mutante heroico, ¿no? El mutante que que encarna al nuevo superhéroe, ¿no? Todo Toxic Avenger, me suena eso. Es que en realidad esto es importante hablarlo porque influye mucho en la cultura heavy metal. O sea, las portadas que hace Ed Recca sobre todo, que es ilustrador, Alta referencia eso. es alta referencia. Tú ves las portadas de la banda Evil Dead, Mutantes, tienen que buscarlo si no lo han escuchado, bandota. Ay, pero ese tipo de referencias creo que podemos abordarlas un poquito más. Disculpa que te bueno, corte, ya, sí, normal. un poquito para seguir el orden, Pero más bien podríamos conectar ahí con lo que decía hace un rato de la idea del monstruo, ¿no? Porque, digamos, la idea del monstruo abordada desde el concepto del terror es no diríamos omnipresente, pero tiene una presencia muy fuerte en el mundo del metal, ¿no? Desde la temática, la gráfica, etc. En muchas bandas, en muchas mitologías creadas. Y finalmente decía, el mutante viene a ser el monstruo o la encarnación del monstruo en la década del 80, sobre todo a partir de ahí, ¿no? Perdura todavía, tal vez a partir del año 2000 y pico empezó justamente a mutar en el zombie, que es como no diríamos una evolución, pero una transformación de este mutante. A partir del 2000, ¿te parece? Porque, bueno, eso No, más que nada son viene... los Bueno, a mi modo de ver... Hablando de modas, de tendencias como moda, grandes. ya, ok. Claro. Sí, sabemos de Romero y... Claro, y así todo de esto, eso ¿no? iba Sí. yo justamente. Sí. Lo que pasa es que, discúlpeme, lo que pasa es que se puso de moda porque salió en el 96, sale el tema del Play, sale Resident Evil.
Y ahí hay un boom, pues, ¿no? De toda esta onda de los zombies y toda esa onda, ¿no? Sí, Creo que por ese lado te vas. sí. Claro, Porque primero de zombies usuario y siempre todo ese hubo. cuento, sí. No, no, Pero se volvió un era boom a no partir del siempre, 95, Claro, claro, por 96. ese lado tienes razón. Sí. sí, hablaba de la fuerza que tuvo el mutante desde los dibujos animados, animaciones, caricaturas, Los etcétera, 80 sobre el todo. imaginario popular en la década del 80, incluso en el mundo del metal, a la fuerza que a partir de los últimos 15 años tuvo el zombie, ¿no? Ujú. O sea, digamos, ya no se habla tanto de mutantes por radiación, de mutantes mutants from the blast, ¿no? De la explosión nuclear. Ah, ok, o sea, mutantes que han sido generados, digamos. O sea, que ha habido una intervención humana. Mutantes nucleares, digamos, ¿no? Ya. A raíz justamente ese hecatombe nuclear Pero que menciona, ¿no? Pero a ver, sí. retrocedamos un poquito para terminar con esta idea del monstruo, ¿no? En un resumen, el monstruo siempre ha estado presente, ¿no? En el imaginario humano, desde los primeros días de la humanidad, ¿no? Cuando los primeros homínidos, Homo sapiens, tienen que enfrentarse a criaturas gigantescas y salvajes con las que convivían, ¿no? Incluso algunos otros homínidos que eran parecidos a él, digamos que finalmente es el resultado, somos nosotros, ¿no? Somos la evolución de eso. Y estos miedos, estos terrores tan fuertes, se quedaron grabados en el ADN, ¿no? Entonces la idea del monstruo, como estos seres salvajes, estos otros animales que eran depredadores del ser humano, se quedó grabada en el ADN y por eso sobrevive, ¿no? Siempre ha sobrevivido y hemos convivido con la idea del monstruo. Pero el monstruo finalmente, conforme la humanidad evoluciona, viene a encarnar la otredad, ¿no? La idea de este otro, que no es uno, ¿no? Que uno lo toma como aquel otro, que es el ser peligroso, o es el ser deforme, o es el ser que de alguna manera encarna todas las cosas que no queremos ser, o las cosas que no aceptamos en todo caso de queremos ser. Por ejemplo, saltando un montón en el tiempo, ya en la Edad Media se recupera este mito posiblemente babilónico del hombre lobo. ¿Por qué? Podríamos decir que por la fuerza, por la intensidad que tiene sobre todo la Iglesia católica en esa época, ¿no? Que, digamos, en su época, probablemente una de las épocas de mayor apogeo, llena a la sociedad de prohibiciones, de normas, de dogmas, de reglas, etcétera. Y entonces el ser humano empieza a fantasear con este hombre lobo, que finalmente el hombre lobo es el no hombre, Y ¿no? perdón, eso podríamos decir que es una primera figura clásica de un mutante, entonces, el hombre lobo. A la vez es un mutante, ¿no? Es un ser que muta o que ya está mutado, ya sea por hechizo, encantamiento, maldición o lo que fuera, y que conecta al hombre con su yo salvaje. Bueno, lo más primitivo. ¿No? Claro, mutante primitivo, diríamos. Entonces, Sí, pero es cierto, pues. con el regreso a la naturaleza, con el no enfrentar ninguna norma, ninguna regla, con el no tener ningún interés con ser puramente un animal otra vez, pero con el poder además que tiene. Digamos que los primeros este ser, ¿no? mutantes de esa edad tendría, pues, ¿no? Los vampiros y el hombre lobo. Sí, en la Edad Básicamente Media, todos sí. los que figuran en la literatura de esa época, más que Claro. todo del horror gótico. Y Ya, sobre del todo siglo porque él tiene un XIX. libro que está bien bravazo. Ah, que si tiene puede unas mostrarlo, porfa, caricaturas ¿verdad? bien El chéveres. horror gótico retoma eso, ¿no? Sí, este libro que me encantó, que lo tengo hace tiempo, es de vampiros, que es de Néstor Barrón, ilustraciones de Fernando Molinari. Las ilustraciones son extraordinarias. Así lo estábamos Muéstralo, chequeando. muéstralo, Vemos muéstralo. un montón de personajes, dijeron Kilka. Y ya pondremos Varios se van un a inserto identificar. del... Bueno, lo he dicho. De lo que fue Hiram Kilka, ¿no? Hasta ahorita sí. Es una especie de bestiario, pero solo de vampiros, ¿no? Cada página, 2 páginas está dedicada a un vampiro o algo parecido a un vampiro, en todo caso, algún ser mitológico de alguna cultura, de alguna época en el planeta, El centro del... que también hay Sí. un capítulo dedicado. Sí, sí. Hablando de vampiros, Que- estaba viendo hace poco que existió una vampiresa en Barranco, pues, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, porque en la década de los 90, en la década de los 90, aparecieron 4 cuerpos decapitados de hombres. Y nunca se llegó a explicar por qué. Ah, caramba, no había escuchado eso. Sí, Yo creo que eso tiene que ver con lo que decía, que esta idea del monstruo no la vamos a superar nunca como especie. Entonces siempre va a haber esta certeza que empiezan a tener algunos de que estos seres son reales, ¿no? No, pero Porque entonces... está grabado en el ADN. Por eso es que hay tantos
lugares en el mundo donde aseguran, y te lo pueden confesar con absoluta realidad personal, que han visto algo parecido al pie grande. También. No, porque es algo que está grabado en el ADN desde los comienzos de la humanidad y se Perdón, transmite de pero... generación. Y ellos están segurísimos. El otro día vi un mini documental chileno, perdón, Ya, con esto termino, a ver. sobre duendes. ¿Ya? Y esto es otro tipo de mitología, no es necesariamente un monstruo, pero era en un lugar rural, en algún pueblo. Y empiezan a entrevistar un montón de personas y todos están absolutamente seguros que en algún momento de su vida, sobre todo en la infancia, han visto duendes. Ese es chévere, un buen tema para otro episodio. ¿No? Y hay el duende blanco, el duende gris y el duende negro. ¿Y el duende verde dónde queda? Y el que es malo, imagínate, y podríamos adivinar cuál es el malo, ¿no? Ya. Entre el blanco y el negro. Me parece interesante, tú has rescatado mucho lo que es la figura del monstruo, entonces como una primera idea de repente es que justamente este concepto de mutante siempre va a tener que estar ligado a algo monstruoso, ¿no? Sí. Por eso es que has mencionado mucho eso, creo, ¿no? Lo menciono porque siento, se me ocurre, y he leído un poco al respecto, que el mutante viene a ser, o sea, digamos, si volvemos un poco a esta idea del hombre lobo en la coyuntura de la Edad Media y muchos otros ejemplos que existen a lo largo de la historia, el que el mutante representa los miedos, pero también a la vez los deseos ocultos de la humanidad, y que es totalmente relacionado con la coyuntura, con lo que está pasando, así como el hombre lo responde a la profunda religiosidad y censura que tenía la iglesia, el mutante responde a la amenaza nuclear. ¿No? El mutante nuclear, digamos, ¿no? Sí, digamos que sí, pero o sea, si nos retomamos un poco más, nos vemos más, digamos, juiciosos, en realidad también el mutante en la parte literaria creo que se identifica mucho con las personas que de un momento a otro, dentro de la sociedad en que vivieron, por ejemplo, en la época de Frankenstein, me imagino, ¿no? O sea, se sentían excluidas, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta y lo quieres, ya yéndolo un poco más para el lado del metal, creo yo, o sea, nos sentimos como una comunidad, que somos únicos. Entonces, eso también es... Excluidos, claro, y juntos somos... Es que ese es el mutante. O sea, el mutante creció de una forma solitaria. Hasta que llegó, por ejemplo, en los cómics, y lo vuelvo a repetir, o sea, X-Men es un claro ejemplo de una comunidad, que encima, que encima están excluidos, pero ellos forman una comunidad. Pero no hay que olvidar que X-Men viene, o sea, es parte de una gigantesca compañía que se ha dedicado a fabricar superhéroes. No, pero me refiero a que... A lo largo de varias décadas. No, pero en la parte inicial. Ellos, esta empresa que hace estos cómics, Marvel, finalmente dijo, bueno, ¿qué superhéroes podemos trabajar ahora? ¿No? ¿Y qué no, claro, pero es una de tantas referencias que se dan en ese ámbito. A veces lo que va justamente... ¿Qué es lo que está un poco en coyuntura? La mutación. Entonces trabajan con eso. Ahora, la historia que se cuenta dentro de la mitología que se teje dentro de esta historia, claro, sí. Es la historia de estos personajes solitarios que se encuentran y crean comunidad. Y que siempre buscan sacar un superpoder, pues, ¿no? Porque Frankenstein era hacer supuestamente el hombre perfecto, pues, ¿no? ¿Y cuál sería el superpoder de la tecnología de la época, ¿no? Los descubrimientos que se hacían. ¿Y cuál sería el superpoder de los mutantes que paran en Kill? Que hacen chupando fue de los conciertos, ¿no? Bueno, ahora entrando a... El hígado de acero es un superpoder. Hoy, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, Ozzy Osbourne para mí es un supermutante, siendo de la NASA, que le hicieron el último experimento. ¿Leyeron eso? Ese experimento fue hace como 15 años, ¿no? No, fue reciente, hace 5 años creo. Ya, pero bueno, que hablarán de que la NASA le hicieron y decían, pues, ¿no? De que no se explicaban de cómo un hombre común y corriente como Ozzy Osbourne ha podido soportar su organismo ha tenido una mutación así, pero brutal. Pero drogas brutales, claro ¿no? que sí. Que eso cualquiera no lo hace. Ahora, creo que es importante ya entrarnos un poco al lado del metal. Definitivamente, porque hemos hablado ya de referencias muy buenas realmente que han dado en el ámbito literario, cinematográfico, televisivo. Ahora, como dices ¿tú tienes alguna que quisieras rescatar? O de repente las primeras referencias, a mí lo que se me viene a la mente como primeras referencias en el metal, y tú lo mencionaste creo que desde el comienzo, era la figura de Eddie. A menos a nivel iconográfico en portadas, creo que las de Iron Maiden, sobre todo el primer álbum homónimo del 80 y... Mutante, por ejemplo. También el Snaggletooth, ahí la mascota de motos. Pero la historia es que el dibujante quería hacer una de esas típicas calaveras que usaban los motociclistas, pero para hacerla más
particular y más amenazante, usó el cráneo de un gorila, la Mira. mandíbula, no me acuerdo de qué, Un jabalí, ¿no? y los dientes de un jabalí. Y el tipo iba a tener cuernos, pero dijo, no, y les pongo los cuernos acá mejor. ¿Quiere decir que los mutantes son cachorros? Debe haber un montón. No, quiere decir, Varios han- quiere decir no, que esto, quiere decir que Debe en la- ver en- eso de que de una flaca. Ya, eso ¿Quiere no. decir? No, eso es comunidad también. Sí, ya, todo el día. Pero bueno, entonces digamos que varias de las mascotas como Eddie, el Snaggle, todo, obedecen a una figura mutante. Claro, es parte de una estructura Oh, mutante. monstruosa, ¿no? Sí. Y ahí hay que, quiero yo terminar de conectar las dos cosas que he ¿O ya dicho. no habías terminado su... Bueno, por favor, sí. Redondear. Finalmente acá, en lo que podríamos llamar la comunidad metalera, nos apropiamos de esta idea, ¿no? Y ya no es, digamos, y nos encontramos en esta idea, ¿no? Y nos reconocemos como mutantes felizmente, porque, claro, Eres un mutante feliz. hemos crecido entendiendo que el metal no es una música masiva, que siempre vamos a conocer a mucha gente a la que no le gusta, o que no la entiende, o que piensa que hay algo raro, que hay algo oculto, que hay algo peligroso, no sé qué. Entonces uno asume que, bueno, Sí. es así, ¿no? Y a lo que yo voy, y que la gente se va a sorprender cuando ya le expliquemos de dónde realmente es que sale este término mutante, es porque realmente, yo la primera vez que vi a Eddie en una portada, más que miedo me dio admiración, asombro, o sea, ver a un ser súper potente, poderoso, que por ejemplo en la portada de Life After Death tú ves, ¿no? O sea, un brother que está saliendo Claro, es increíble eso sí. claro, o sea, y es más, en la parte de Summer in Time, si no me equivoco, Summer in Time, pues, claro, con la pistola, sale con la pistola, ya es biónico, y yo cuando, por ejemplo, recuerdo que tengo un amigo, Omar, que le traían polos de Estados Unidos, de Beat Radiohead, y Beat Radiohead era, por ejemplo, sale en el Pixels, pero tiene una evolución, si te das cuenta, ¿no? O sea, en el Killing Killing for My Business, Rusty Beat, y tiene una evolución que generalmente no es darte miedo, sino que representa algo, ¿no? Y ahí iba, ¿no? Portadas como Evil Dead, mayormente el que trabaja con esta temática es Fredka, ¿no? Entonces, Evil Dead y Nuclear Assault, el Nuclear Assault, en el thrash y death metal se maneja mucho. Claro, bueno, es que lo que pasa es que el Script Bloody Gore y Leprosy no hay tantos temas ligados al tema nuclear. No, pero hay referencias. Pero hay referencias, sí, claro. Pero más son las bandas de creo que trash crossover, más o menos por ahí, ¿no? Yo justamente, perdón que te corte, quería leer un fragmento que yo había rescatado acá desde el primer álbum, el Game Over, creo que es del 86. De Nuclear Assault, justamente donde hay un empleo ya formal de la palabra mutante. No recuerdo otra banda, otra letra de otra canción de algún otro álbum, pero es justamente, como le decía, la canción está acá, de Game Over, ya, Nuclear Assault. Era esta de acá, el tema es After the Holocaust. Hay una parte de la que dice Mutants crawl out from the ruins. O sea, los mutantes salen arrastrándose de las ruinas, producto de ese hecatombe nuclear justamente que han experimentado, ¿no? Y vuelven de la figura de Osorb como zombies o como personas ya que han experimentado esa mutación, esa alteración biológica y todo lo demás, ¿no? Sí. Eso como un dato que les doy ahí que me sorprendió realmente haber encontrado esa palabra. Si ustedes saben de alguna otra palabra mutante empleada en letras anteriores, por favor. Porque álbumes, ¿no? Porque deben haber álbumes ya conceptuales que traten eso, porque por ejemplo Evil Dead, Annihilation, Civilization se llama el disco. O sea, habla más de la contaminación y todo esto, ¿no? Pero, o sea, sí, creo que tal vez me faltó esa parte. Pero creo que ya podemos ir hablando un poco de lo que se relaciona el término mutante con la escena metalera peruana, ¿no? Sí. Aunque me gustaría de que menciones los términos que se usan en Sudamérica. Antes una cosita, hablas de las portadas y de toda la imaginería. Yo creo que una constante en el metal, más o menos desde que aparece en adelante, es ser o intentar ser transgresor, ¿no? Intentar levantar las cejas de la sociedad pacata, hipócrita, y para a través de como esta cultura de choque, hacerte un poco pensar a la gente, ¿no? Por eso el ataque a las religiones, por eso todas estas imágenes monstruosas, porque es como llamar la atención de mucha gente y decir, bueno, mira, hay cosas que están mal en el mundo, ¿no? A través un poco de atacar desde el choque. Lo interesante, como tú decías, es que a todos los que nos gusta esto,
no nos choca, sino al contrario nos gusta, nos interesa, nos mueve, nos motiva, ¿no? Yo creo que lo que tú Pero dices es... probablemente en general es un poco esa la intención, Pero, ¿no? disculpa que te corte, pero por ejemplo, yo cuando vi portadas de Nuclear South, sí, tienes razón, o sea, ahora que voy recordando, lo primero que, por ejemplo, cuando vi Game Over, ¿no? O sea, que era una, creo que se está, Salen corriendo. corriendo, ¿no? Ya, o sea, era, claro, o sea, cuánto daño nos ha hecho las guerras atómicas. ¿No? Ah, ya, O sea, reflexionar ¿sí? sobre eso, claro. Sí. A mí me hace reflexionar, o sea, ves una portada como el D donde... A mí no, a mí me hace querer estrellarme ahí. No, claro, por más que... Pero igual euforia, ¿no? hablaba Pero... también de los monstruos, ¿no? O sea, de los mutantes, de los seres monstruosos, o de toda la imaginería satánica, ¿no? El lago Ness tendría eso. El lago Ness. El monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness. Es un monstruo mutante, no lo sé, de repente un ser humano. Bueno, sí que existe, ¿no? Pero bueno, habría que hacer una investigación. No, depende del dibujo que se inventen, ¿no? Porque realmente no. No, porque no hay algo... No, perdón, pero en lo que pasa lo que estamos conversando, me parece que ya hay tres definiciones, o sea, tres conceptos asociados al mutante. Primero, lo que piensas tú, un mutante es monstruoso, de repente feo, deforme, que inspira miedo. Lo otro que tú has mencionado es como una especie de marginado social, que se busca congregar con otros justamente para formar una comunidad. Y lo otro que he mencionado, o sea, un mutante también es transgresor. Son tres conceptos que podemos irlos asociando ya. De repente a ver, no he dicho necesariamente, he dicho que el metal suele tener una intención transgresora. Lo usa como... A través de letras, imagen y visuales, ¿no? Entre estas imágenes transgresoras, entre estas ideas que pretenden ser transgresoras, que pretenden despertar un poco a la sociedad adormecida, ahí viene recién la imagen de existe, ¿no? En todo este mundo de toda esta gigantesca mitología creada por el metal, existe el mutante como uno de sus habitantes, ¿no? Pero el mutante también, disculpa, o sea, también representa fuerza. O sea, representa fuerza, en algunos casos es casi imposible de matarlo, ¿no? Y que siempre va a perdurar en el tiempo. El metal no muere, por eso, pues, compadre. Claro, igual decía, ¿no? El mutante es la representación del monstruo en la década del 80 por la amenaza nuclear. No necesariamente es monstruoso, ¿no? Es la representación de lo otro, de lo que tenemos. Justo ahora hay una entrevista famosa a Slayer, ¿no? A Tom Araya, que dice, pero ¿y por qué el satanismo? No, porque decía eso justamente, ¿no? Queríamos, en otras palabras, queríamos espantar a la gente. Que queríamos diferenciarnos de los chicos lindos que parecían chicas. Habla del glam y el hair metal, ¿no? Pero no puedes negar que ustedes también usaron maquillaje. Claro, usamos maquillaje no porque queríamos ser chicos lindos, sino porque queríamos ser los feos. O sea, usamos maquillaje para vernos feos. Y en San Francisco se lo quitan. En San Francisco se lo quitan porque le dicen, pues, ¿no? Usar acá maquillaje así sea negro es para, ¿no? Del otro lado. Pero si su justificación 20 años o 30 años si su justificación 30 años después es porque es un poco sigue siendo el discurso. La gente lo puede ver en Get Treasure, ahí lo explica bien. Bueno, pero bueno, ¿qué ibas a decir? A ver, coméntanos un poquito, a veces investigado sobre ciertos términos. Con cosas que anduve preguntando ya para que nos lleven directamente a la conclusión, ¿no? De cómo y por qué se maneja y se empieza a manejar en Lima y en Perú. Encontré, por ejemplo, una tesis, ¿no? Estudio del vocabulario del heavy metal. Es una tesis. De la para la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, la Ciudad de México. Ilse Valverde Montoya. Entonces, encuentra... Sé que sigue conmigo. Recopilé algunas, ¿no? Recopilé algunas que son de todo tipo, ¿no? Las que más te han gustado. Sí, hay algunas que son bastante inofensivas. Vayamos de menos a más, ¿no? Mata, le llaman al pelo, ¿no? La mata sobre los hombros. Pandita, ¿no? Por ejemplo, pandita. A los blackers. Black metal por el maquillaje blanco y negro. Eso es referencia a esta serie Chiquilladas, creo, ¿no? Maloso Pan y Malosito. Me parece. Sí, he visto Chiquilladas. Yo creo que lo detestaba, pero aún así lo veía porque éramos todos... lo veías tú. No, porque éramos todos adictos a la televisión, ¿no? Bueno, claro. Bueno, ya, ¿qué otro término más? Pero yo creo que porque simplemente un oso panda es... Blanco y negro. Claro, tiene una cosa negra alrededor de los ojos y la cara. Así, mano.
Ya, y probablemente los que podrían ser los más Ofensivo, dijiste tú, ¿no? directos, sí, que podrían ser todos. A ver, vikindios, ¿no? Porque es una mezcla de vikingo con indio. Entonces, se asume para la gente que escucha bandas con temática vikinga, presumiblemente, o en su mayoría que vienen de países nórdicos, y que se asume un poco, ¿no? Se identifica tanto con eso, y a otros, hay otros que lo ven, probablemente lo ven mal, ¿no? Y dice, ¿por qué este se cree un vikingo si es un indio? Lo cual Como una suerte, indio, una de suerte de repente. alineación, algo así. No, pero sí, no, eso claro. es lo que dice la Sí, palabra, sí, sí. vikindio, ¿no? Yo no estoy diciendo que Me dice así. abstengo los comentarios para que nadie se sienta ofendido. No, ¿no? no, Pero- no, pero yo, sí, yo sí, no, sí, por yo favor. no pienso así, al contrario. Me Sí, parece- Si se ofenden, Si se ofenden, ofenden. me parece que esto ya representa algo de otra época, ¿no? Yo nunca usaría ese el término. último término me encanta a mí. Putty trasher. Ahí está. Puti trasher. Ya. ¿No? Se puede entender varias Lo cosas. dice Dixit acá, la persona que a quien entrevistan, de la palabra putis, entre paréntesis, maldita calienta lonches, A su madre. y trash, música para gente que no terminó la secundaria. Carajo. ¿No? Entonces, este podría ser el más fuerte y el que más se parece a un insulto en su forma y en su contenido. O sea, putis es puta, ¿no? Finalmente. Maldita calienta lonches. El lonche, bueno, acá lo usamos como la comida de la tarde, ¿no? Pero en México me imagino que es Huevo. viene del lunch, que es come el más almuerzo. huevo. Nuestros amigos mexicanos, si nos pueden aclarar ese punto, por favor. Me imagino que viene del lunch, que es almuerzo en inglés. ¿Y otro más? Por la cercanía. Ya, hay una trivia, a ver, pero A ver. carnitas, ¿qué cosa es carnitas para Carnitas. ustedes? Bueno, yo cuando estaba en México he comido carnitas. Carnitas es algo de... ¿En qué cuadra de México visceral. No que hiciste tan viejo de la No, pero siempre resulta. pero- No, yo cuando estaba en No México... puede Tú solo ríete nomás. Cuando yo estaba en México, sobre todo en Cancún, claro, o sea, he comido carnitas. Tomaste tu Cancún ahí ya. Ya, ¿qué pasó? O algunas tomates soda. Puta, no me vas a acordar. Después conversamos. Es tema para otro debate. Cabo blanco. Ya, pero de los términos que han mencionado, ¿hay alguno que pueda llevarnos directamente a la idea de un mutante? Creo que ninguno. No, a ver, pero para aclarar, Así. sí, que no se queden con las carnitas, es en la medida que es carne de cerdo, Green se le dice directo, sí, Claro. ¿no? Por las voces y la temática. Pero Ahora la es bien definición- rebuscado, ¿no? pero la Como definición decir, está sacando de esa un mismo. música que tiene que ver con los chanchos y que finalmente nos acerca a las carnes, que debe ser una comida muy popular. No, acá encontré un meme que está adaptado a la peruana y que dice también, ¿no? Parecido a vikindio. Ahí lo pondremos en Su fuente es un pantalla. meme. Sí, mis fuentes son memes, sí. Muy- Es una investigación muy seria. Muy académico, Investigación demasiado académico. mutante. Y así es profe, ¿eh? Y así es profe, imagínate. Bueno, acá dice, y hay varias cosas alrededor de este muñeco, de esta foto, pero dice, Ese se su parece a nombre varios que está ahí, real sí, es pero- Pedro Mamani, pero en Facebook se hace llamar Peter Vikernes, ¿no? Y Peter con I Peter latina. Vikernes, Vikernes, No lo puede pronunciar como su quiera. partida de Cancún ahí, claro. No, este es All Times. Lulú, está tomando ahí. No, All Times es el... No, no, Suele tomar licor inmundo de 2 soles afuera del festival. Díganme dónde venden ese licor de 2 soles, porque Ah, su madre, sí. los días 2 Yo he tomado de soles 3 soles, no ¿no? cuestan De el 3 soles nunca he pasaje. llegado. Oye, pero eso que estamos viendo, que espero lo compartan en la edición, de repente pongan la imagen de este Sí, ser ahí va. marginado, o lo que sea, es la idea de lo que sería un mutante, lo que No, tenemos en nuestro ni imaginario. fregando. ¿No te parece? No, No, para nada. ¿Qué te parece muy princeso de repente a ti? muy No. princesa. ¿Sí? O Wow. sea, yo creo que es la idea de lo que algunos que quieren pensar que el mutante es una especie de insulto, podría ser. Pero acá lo ponen como que es un impostor en realidad, ¿no? Que esto un poser, o sea, es ya. toda una mentira, ¿no? Solo se disfraza para ir a los conciertos y llamar la atención y después vuelve a otra realidad. ¿Y para qué nos hablas de si es un poser y no un mutante? Porque conecta con lo de Peter Ah, Vikernes ya, con lo con de Peter- Vikindio, sí. Ah, ya. Solo por eso, para ver que estamos hermanados. Ah, Para ver que ahí tenemos cosas en común Tenemos con otros países de varias Latinoamérica, analogías que podemos sacar, Ya. claro. pero no mutantes. No Ya. mutante, Ahora voy a ya, hablar ¿no? de cosas serias, ¿ya? Ya, Mira, a yo ver, por gracias. ejemplo hablé con Faquita TV. Un Es abrazo un youtuber para... conocido. Sí, un abrazo para Está Faquita. que se codea con la gente. No, sí, me responde el WhatsApp. Ahí le comenté, pues, ¿no? Pata de Woody. De lo que íbamos a hacer y él me dice de que allá no, en Argentina solamente usan la palabra metalero, Metalero, no. nada más.
Cuando o le dijiste rockero. mutante, ¿le sonó algo por ahí? Me dijo, no, loco, o sea, me dijo, me gusta, pero no, o sea, simplemente es metalero. Ahora, amigos en Chile, Sí, eso es lo que digo, que no hay. O sea, No hay, ¿no? no hemos encontrado. no, pero mis amigos en Chile decían de que en la época del, o sea, o mediados de los 80 y principios de los 90 se usaban mucho los thrashers, ¿no? Claro. O sea, se puso una onda muy fuerte en esa época de los thrashers, ¿no? Pero se decía Thrasher, como si fuera con Che. Ah, bueno, ya, thrasher. Y había Entonces, Putitracher, había muy bien. por- Ya, Por entiendo yo por... no me sale, por nacionalizarlo un poco, ¿no? Por pronunciarlo a la chilena. Entonces, thrasher, y hoy en día es los heavies, que se usan mucho los heavies o metaleros. Ujú. Y bueno, el único contacto que tengo es con Vladimir Korp. Saludos a Vladimir, que le pregunté, ¿no? Y después de una semana me responde, pero me dice de que así, me dijo que en la época que él está pues con toda esta gente más cabalera, entonces ellos se decían headbangers, Ya. usaban el término headbanger. No, claro, tengo un mutantillo, Nah, nada de eso. headbanger. Sí, tenemos sí. metalero, headbanger, banger, en algunos casos demonio, demonias. Y poser. Bueno, Poser tiene tres. Es otra cosa. Podemos eso. dedicar todo un programa a eso, porque tiene una historia mucho más larga y compleja de la que... Y el muchos mutante creen. que saca en Perú. Claro, entonces es un término como tú también en tu estudio habías comprobado que es único y exclusivo aquí en Perú. ¿Cierto? Hasta el momento sí. Hasta el momento A sí. menos que alguien demuestre lo Salvo que contrario, Gabriel sí. tenga una bibliografía que nos pueda compartir. Ahora, pues, ahora viene lo bueno. Ahora lo que bueno. La gente que había estaba esperando Sí, tanto Sí, tiempo. para empezar, ¿cuánto tiempo vamos? ¿Está alguien midiendo el tiempo? Sí, no Sí, sé. estamos viendo el tiempo. ¿Cuánto nos queda? Vamos, Sí, 45 pero minutos. Vamos bien, 45 No, minutos. no, Está bien, pues, falta un par de horas más. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Ok, Sí. para concluir ahora Y sí lo antes que- de terminar, A ver. queremos nombrar a nuestro auspiciador, Ah, ya, que por es favor. a donde ver. estamos sentados ahora y donde vamos a continuar el programa. Moshea, Jiménez, Moshea, Moshea. Estamos sentados. que es- ¿La carpintería de quién? De Yepeto, vea. Pero la gente te quiere ver A ver, Moshea, bueno. pues, Moshea, pues, Ah, Jiménez, ese para- Moshea. Ese para después, ya cuando se pongan más mutantes todavía. Acá la contada de la casa Otro de... Un par de Cancún acá, pero no. Ya, Llegamos a los... A ver, el A ver, auspiciador, bueno, ¿no? Casa Starte, Pasaje García Calderón, 111, Cercado de Lima. Miren, los cuadros Es una están casa bonitos, cultural, atiende los fines de semana a partir de las 7 de la noche, no sé hasta qué hora, depende hasta las del últimas consumo, consecuencias. ¿no? Y suele haber acá además presentaciones de libros, grupos de poesía que se reúnen a leer, etcétera. Algunas sea, probablemente es un presentaciones ambiente acústicas. 100% inclusivo. Sí, Acá. es un café cultural, No se una asusten, casa hueva, cultural, ¿no? Sí. Bueno, Ya. Un bonito ambiente artístico, literario. Ah, pero- acá nos verán, ¿no? Sí. En cada programa. Ahora sí, A ver. coméntanos, Martín. Hablamos con Ron King. Ron King es un personaje que está en la escena de metal Ya sea- en Lima desde hace mucho, desde inicios. Fue cantante de Hades, una de las bandas de metal extremo más importantes del Él es país. el mítico vocalista de los demos, lo que tanto le gusta a la gente más extrema. ¿no? Sí, y de hecho, en uno de esos demos, A ver, ¿en cuál te refieres tú? ¿Guerreros de la Muerte, el Hades Attack? a ver, ¿Cuál? ¿Altar of Sacrifice? ¿En cuál de ellos? en la portada de Altar of Sacrifice, enviamos saludos a los Mutant Bangers de todo el mundo. Ah, mira. O sea, ella junta Mutant, los Headbangers con Mutante, ¿no? Bueno, él nos cuenta que él acuñó el término Mutant Bangers o mutantes en las presentaciones en vivo de Hades y se utilizó para identificar a los bangers más extremos de la escena peruana en esa época, o sea, en los 80s, Claro. ¿no? Y podemos pensar de mediados de los 80s hasta finales. Entonces, Entonces, Ron King es hasta el donde que hemos acuñó la rastreado, esa es, ¿no? A él se le ocurrió, por lo menos, si a alguien más se le ocurrió a la vez o un poco después, por coincidencia, no lo sabemos, pero a él se le ocurrió Sí, y le empezó a usar de esa Ronquín manera, fue el ¿no? que lo usó y lo popularizó. O sea, Ahora, su Pero no la ha intención, patentado en Indecope, así que están a tiempo de... ahora, él extrae, no le diga. Él Ya extrae ya la está gente, patentado ya por la gente. Bueno, meta vamos a mutante, ver, ya, compadre. él ¿no? extrae directamente de la segunda película del Planeta de los Simios, no de otro y lado. de ahí, porque No de yo otro siempre lado. tuve la creencia, creo que varios, de que era el término extraído de los Thundercats que todos hemos visto en los 80. Pues. Es No, ahí que, está la legión de los sí. mutantes, los antagonistas. O sea pues. que claro, yo pienso que también ¿Tú pensabas también otras eso? personas, yo me acuerdo que teníamos un amigo que le decíamos mutante porque se parecía a reptilio, Ya. directamente, No, es acá, ya, físicamente y de personalidad, ¿no? Seguro era trigueño, ¿no? Y como él es blanco, No, que rizado, hablaba así, Si ya. reptilio es sí, verde, sí. brother. ¿Qué tiene que
era grande, gordo y torpe, ¿no? Y feo, ya. Y con- No me digas, pero me largo, ya me largo. Ya. No, ya ven, compa, después te hablo. Bueno, Se pusieron agresivos, pues, transgresores. se Y pusieron pedí acreditación, seguro. ¿Y qué problema va a pasar? Ya, ¿Y ya. qué problema va a pasar? Ya, sigue. Queremos bueno, nombres, queremos nombres. bueno, acá dice que finalmente era como un galón, era ¿Un galón? un galón bien ganado, ¿no? Ya, Era ya. una condecoración, o sea, no era cualquier cosa, era dedicado a la gente que se relacionaba con las facciones del metal más extremo, porque competían, pues como no había pues muchas cosas, digamos, competía por quién tenía el polo más radical, por quién se ponía más cadenas, más Ahí cosas. se iba ganando ¿no? galones, se puede decir, de Pero, manera simbólica. claro, ¿quién destacaba más por su apariencia, ¿no? Entonces, esos eran, ¿no? Esos para él eran esos, y así se empezó a popularizar entre la gente, y esa fue un poco la onda Ah, ya. del inicio, Perdón, ¿no? pero no nos debimos porque tú estabas por mencionar El origen venía del planeta de los simios, esta clásica película. Sí. Peliculón. Pero en Canal 2, ¿quién no ha visto El planeta de los simios? Son como 5 películas, creo, ¿no? La clásica, no las que han sacado después. La primera saga es 1, 2, Son 5, creo, si 3, mal no recuerdo. 4. ¿Cuatro? 4 películas. ¿Sí? Sí, del 68 al 73. Ya. Y en la 68 actúa Shadow Heston, que para mí es la mejor película del Planeta de los Simios. Sí, la primera y Bravaza. la segunda no me gustó tanto a mí, la verdad. La siguiente también, como que guardan toda la Ya, historia. para darle un contexto a las personas de por qué cuando Ronquín ve la película Eso es importante, sí, menciona. Beneath the Planet Apes Sí, se sí. llama, sí. Oh, Debajo, Nos pisa debajo una de academia de las- inglés, por favor, después. Para Debajo de la- Beneath of... Repito. Ya. Necesitamos el auspicio de CISEC urgente, ¿no? Para mandarlo a estudiar al hombre. Acá nuestro compadre Jackie, pues, el rufián. Bien, la película habla y trata de que, bueno, pues no vienen a rescatar a Sharon Heston. Trevor se llama, creo. No me acuerdo. Creo que ese es el nombre Bueno, de cosas, pero hablemos bueno, de ya. los Ya, pero ¿Quién bueno, es el protagonista? ¿Cómo son mutantes? Ya, la cosa que cuando él se está escapando, se introduce a una cueva y vienen los simios pues a atacarlos y se dan cuenta que debajo del suelo habitaban unos seres con superpoderes, ya que podían leer la mente Telepáticos, creo que y eran telepáticos. telepáticos y todo eso, pero ellos usaban una máscara como de humanos porque en realidad como pero- había pasado una arma nuclear, Claro, un apocalipsis. se un puede decir. apocalipsis, a través del tiempo ya su piel se había caído, después se sacan la máscara y tienen toda la personificación de los mutantes, pues, ¿no? Ahora, lo curioso es de que en realidad en la primera película se menciona mutante, pero para decirle a Trevor, A Trevor, claro. porque hablaba, ¿entiendes? Así es, sí. Luego ya en la segunda película lo mencionan 2 veces la palabra mutante, le he contado, 2 veces, pero ahí es donde salen los mutantes. Pero claro, se incluye la idea y aparentemente pues en la época cala muy fuerte, ¿no? O sea, como que llama mucho la atención la idea del mutante, ¿no? O sea, empieza a hacer que la imaginación de la gente se despierte y huele y y empieza a ir hasta todos estos otros lados de los Claro, cuales hemos entonces, hablado, ¿no? Ron King es quien recoge este término y lo extrapola, lo lleva al lado del metal, entonces, a raíz de la película. Sí. Pero sí. Sí, Pero es y curioso, también o sea, se- pero él debió ver la película cuando, porque esa película salió en el 71. Ese de los 70, creo que fin de los 60, 70. No, 71, claro. Ya. bueno, Entonces, cuando la vio, que Bueno, él tenía 50 años cuando lo vio, de repente. No sé, pero saludo para Ron King, si lo está viendo. salió, parece No, no, mutante. no, no, en verdad broma, sí, nomás. en verdad sí, muchas Sí, gracias ¿no? por toda la entrevista que nos dio, que es un montón de información muy importante. Excelente, de verdad. Y termina, ¿no? En los 80 los asistentes competían por tener el look más extremo, ¿no? Y eso es un poco hacia donde va. Por eso dice que llamarte mutante o mutant bangers viene a ser una especie de condecoración, ¿no? Porque era como, o sea, ser reconocido, ¿no? Además por un personaje que está encima del escenario, ¿no? Claro, pero nunca fue por pacharaco. No, para nada. Algunos podrían asociar No, pero de repente, no, ahí voy. O sea, ya. Ron King lo usó y lo popularizó. Digamos que él fue el que acuñó la palabra. Pero también en esa época hubieron otros, hubo, digamos, algunos mutantosos que le algunos, quisieron dar otro enfoque. no, algunos personajes importantes de la escena del metal. Importante. Sí, Ya. sí. Ya después nos contará quién es. Claro, después te contaré.
pero que ellos lo usaban mutante como cuando ven a una persona pacharaca, por ejemplo. Para denigrar, entonces. Para denigrarlo, ¿no? O sea, es la persona que se queda, por ejemplo, afuera chupando. Pero no sabían que esa persona se enorgullecía que le dijeran mutante. No, ellos usaban ese término. Ahora, la palabra ya empieza a ramificar. Claro, pero adquirir diferentes significados. a lo que iba es que en esa época habían como que dos ideas, pues, ¿no? La idea de ser el mutante, como lo dice Ronquín, y la otra parte que veía un mutante y veía pacharaco, ¿no? Y es por eso que uno de ellos me cuenta que cuando vio mi programa y se llamaba Mente los Mutantes, dice que le pasó loquísimo, ¿no? ¡Oh, mira, la pata mutante!, ¿no? Es que acá nos dice pacharaco. que ¿Y si me invito a qué? que por un lado tiene que ver con el look, ¿no? Con la apariencia, con la vestimenta. Competían por tener el look más extremo, dice. Entonces, claro, para algunos ponerse cosas o peinarse de cierta forma puede ser ya una distorsión, ¿no? De repente para algunos el trash o el dead debería ser solamente un polo, un pantalón cargo no usar shorts. y el pelo así nomás, ¿no? No usar shorts. Como salga. Y para otros, ya algo como por ejemplo lo que hizo Morbid Angel a comienzos del 90, de vestirse un poco más, ponerse polos medio rotos, con cadenas, con botas, ya era pacharaco, ¿no? Ya era demasiado para un estilo de música que debería presentar una imagen más bien austera, ¿no? Bueno, son opiniones, ¿no? Claro. Bueno, entonces, creo que vamos cerrando, perdón, sí. Ya, porque ya para no padecer un poquito. Cerremos con esta cita, ¿no? Música extrema, letras extremas, bangers extremos. Mutantes extremos. Mutant Bangers, 2 puntos. Mutant Bangers Attack. Y acá hay esta frase que es totalmente de él, pero que conecta felizmente con todo lo que hemos dicho. En conclusión, dice, los monstruos son felices cuando les dices mutante. Y doblemente happy si les dices Mutant Bangers. Caramba, ¿no? Entonces, la percepción que tiene el PAN me parece interesante. Sí, cerramos, ¿no? Porque finalmente habla de los monstruos. Y es tan importante esto que el 26 de abril se va a hacer el festival de Qué buena, papá. Este sí me gustaba, este sí me gustaba. Era ahora, weón. Todavía no lo volvemos a hacer ni caer.